puntito rojo. Ahorita le estoy compartiendo así porque vamos a usar la calculadora para que vea más o menos cómo vamos a utilizarla. Listo, muy bien, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual. En esta ocasión pues vamos a ver la 2 y la 3 de la semana 6 del tetramestre. Seguimos trabajando con la unidad número 2, que es calor y temperatura. La clase pasada pues estuvimos viendo que la termología pues es la rama de la física que se encarga de estudiar lo que es el calor y la temperatura. Por ahí estuvimos viendo la definición o más bien la diferencia, ¿verdad?, entre calor y frío, que lo podemos nosotros percibir con nuestros sentidos. Sin embargo, pues no podemos dar una medición exacta. Para eso necesitamos pues el termómetro. Por ahí estuvimos viendo pues algunos conceptos importantes. Eh, Les había comentado que en esta clase íbamos a platicar un poquito sobre la conducción, la radiación y la convección, que son las tres formas de la propagación del calor. Ok, también platicábamos que siempre un objeto que está caliente va a transferir su calor a un objeto que está frío para que exista un equilibrio térmico. Y bueno, para que pueda existir esa transferencia, pues se puede hacer de tres maneras. La primera sería la conducción, que esta es aquella en donde el calor se transfiere de forma, dice ahí su libro, que de forma sucesiva. Déjenme sacar el libro para leerle ahí lo que nos está diciendo. Y ustedes ahí en la página 74 tienen un ejemplo visual de una olla. En este caso, pues la conducción sería en el caso de la olla como el calor que se está generando pues en el recipiente, dentro del recipiente se empieza a conducir por el mango de la ollita o del sartén, que eso es algo pues que cuando cocinamos, ¿verdad? Nos damos cuenta cómo se transfiere este, cómo se transfiere el calor al mango de un sartén o de una olla, ¿ok? Esa sería la primera, la conducción. La segunda es la radiación. Esta se puede dar o esta se da cuando, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen un foco. Si nosotros acercamos nuestra mano al foco, bueno, estos focos casi ya no hay, ¿verdad? Casi ya siempre usamos de los ahorradores. Los ahorradores no calientan tanto a diferencia como estos focos convencionales, que nosotros si apagábamos el foco y lo queríamos quitar, podíamos sentir que estaba muy caliente. A diferencia, pues ahora los ahorradores que casi no se percibe, o sea, no calientan tanto, por eso no gastan tanta luz. Eh, y bueno, también en el ejemplo que tenemos en el libro, la radiación pues podría ejemplificarse con las mechas de una estufa o con un encendedor o con una vela. Cuando está la llamita, nosotros podemos sentir como alrededor de la llama se está sintiendo el calor, ¿verdad? Entonces, esa es como la radiación. Ahí en su libro nos dice que es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas. Otro ejemplo, pues más común, es la energía radiante del Sol que se propaga por el espacio. ¿Cómo es que llega el calor del Sol hasta nosotros? Pues a través de la radiación. ¿Ok? Luego tenemos la convección, que dice ahí su libro que es la propagación del calor en los líquidos y gases mediante la circulación de las masas calientes hacia arriba y las masas frías hacia abajo, debido a que un fluido más caliente es más denso que uno más frío. Y aquí tenemos el ejemplo, en su libro pues está el ejemplo de la olla. Aquí tenemos este ejemplo de este recipiente con agua, como aquí la parte de la mechita pues sería la radiación, y aquí dentro, como lo primero que se calienta es la base o lo profundo de la vasija, es lo primero que se calienta, por eso comienza a haber este burbujeo, porque siempre el calor va de abajo hacia arriba para poder calentar también la superficie. Por eso es que vemos este burbujeo, porque se está calentando de abajo hacia arriba. Y como dice ahí su libro, pues la parte, eh, dice ahí la parte, a ver, es que aventé el libro por allá. Dice ahí, dice, las masas calientes van hacia arriba, o sea, lo que se va calentando en el fondo tiene que subir, mientras que la masa fría, o sea, la masa que está en la superficie, se va a la parte de abajo, porque se vuelve menos denso, este, una parte de líquido. Entonces, por eso empieza a haber ese burbujeo y por eso vemos que se mueve de esa forma, pues, el agua cuando estamos calentándola.
¿ok? Esas son las tres formas de propagación. Ahora, vamos a pasar a otro concepto, que es la dilatación de los cuerpos. Cuando hablamos de dilatación, estamos hablando de una expansión, ¿ok? Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de estos se van a dilatar cuando se calientan o se van a contraer cuando se enfrían. Por eso, en tiempo de frío, a veces podemos escuchar ciertos materiales como que truenan. Igual también en tiempo de calor, cuando estamos en verano, que hace mucho calor, podemos escuchar la madera o podemos escuchar algunos metales como que truenan. Porque, y más cuando son casas o cuando son cabañas, este, en tiempo de frío, en tiempo de mucho frío o de mucho calor, podemos escuchar las paredes crujir porque se están o expandiendo por el calor o se están contrayendo por el frío. ¿Ok? Ese es un fenómeno que sucede con la mayoría de los materiales. Los gases y los líquidos pues eh, se pueden expandir, se pueden dilatar o contraer mucho más que los sólidos debido pues a la gran libertad de moléculas que tienen, ¿verdad? Los gases más que los líquidos y los líquidos más que los sólidos. Y sin embargo, los sólidos pues también pueden sufrir estos cambios. Y bueno, para los siguientes ejercicios vamos a estar utilizando el símbolo delta, este triangulito que aparece aquí, para representar la variación de la dimensión de los cuerpos. De hecho, este triangulito se utiliza mucho en física cuando queremos hablar de la diferencia de tiempo, la diferencia de longitud, diferencia de temperatura, la diferencia de cualquier cosa, siempre se utiliza este triangulito que es el símbolo delta, es una letra griega. ¿Ok? Y bueno, hay tres tipos de dilataciones, que es la dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. ¿Ok? Cuando hablamos de dilatación lineal, nos vamos a referir siempre a varillas, a cables, a materiales que sean largos. Por ejemplo, varillas, tubos, cables. Por ahí en su libro vienen más ejemplos. Déjenme lo busco. Barras, luego por acá, algunas aplicaciones de este tipo de material lineal, pues se utiliza en construcciones de edificios, en puentes, en vías férreas para el tren, en maquinarias, en cables de electricidad o cables de telecomunicaciones como lo es el Internet. Todo esto pues es una aplicación de forma lineal que estos, aquí por ejemplo en esta imagen, y ustedes ahí también tienen una imagen similar en su libro, pues nos habla que los cables de alta tensión siempre tienen que estar como que un poquito más sueltos, o sea, si ustedes ven siempre los cables van como que en curva de poste a poste, entonces esto es porque en tiempo de calor, pues esos cables tienden a expandirse, a dilatarse, se hacen más largos, entonces cuelgan un poquito más, pero en tiempo de frío se contraen y se hacen un poquito más tensos. Entonces, si no tuvieran esta curvatura, pues entonces los cables se estirarían de más y pudieran provocar pues un accidente por ahí, ¿verdad? O cortarse la energía, romperse el cable, etcétera. Por eso, en este tipo de aplicaciones, pues uno tiene que tomar en cuenta pues la dilatación de los cuerpos. Este sería un ejemplo de dilatación lineal. En la dilatación superficial podemos dar ejemplo del piso. Si ustedes se dan cuenta, en las banquetas siempre hay unas líneas, siempre se tienen que marcar unas líneas porque el concreto también con el calor se expande. Si nuestro piso no tuviera esas líneas, o la banqueta, ¿verdad? O cualquier piso, no tuviera esas pequeñas líneas de separación, lo que hace es que al momento de querer expandirse o dilatarse el concreto, pues como no hay espacio, se empieza a cuartear, se empieza a partir. Entonces siempre también ustedes se pueden fijar cuando tenemos este azulejo en nuestros pisos, siempre tiene que haber una línea de separación porque con el calor se expande el material hacia ambos lados, ¿verdad? Y si no existiera esa separación, pues entonces se cuartearían los azulejos, se partirían. Entonces por eso es importante mantener ahí esa separación, esa pequeña separación, por lo mismo de la dilatación de los cuerpos. El piso, la banqueta, los azulejos, ¿qué más? Por ahí,
Por ahí vamos a ver más ejemplos más adelante. Aquí se aplica esto, ¿verdad? De la dilatación. Y la volumétrica podemos dar como ejemplo las llantas. En verano las llantas incrementan su volumen, se hacen como que un poquito más grandecitos, por lo mismo por el calor. Entonces, igual, si estas llantas no tuvieran, pues esta forma, estas líneas que tenemos es también para que pues no derrape, ¿verdad? Para que no se resbale la llanta. Sin embargo, también estas líneas que se le forman es para que la llanta pueda crecer un poquito más y que no vaya a provocar un accidente, ¿verdad? Que no vaya a salirse a lo mejor ahí del ring. Entonces, las llantas pues es un ejemplo de dilatación volumétrica, ¿ok? Su volumen crece, ¿ok? En esta ocasión nos vamos a enfocar en la dilatación lineal y la próxima semana vamos a estar trabajando con la dilatación superficial y volumétrica, ¿ok? Bueno, aquí como decíamos, en los cuerpos sólidos como alambres, varillas o barras, se puede observar un aumento en su longitud al elevarse la temperatura, o sea, se hacen un poquito más largas las varillas o los alambres o las barras con las que estamos trabajando. Otro ejemplo es, como les decía, el, este, la aplicación de las vías del tren. También las vías del tren, si ustedes se dan cuenta o ustedes han pasado por algunas vías, las vías del tren tienen pequeñas separaciones. ¿Te cuenta? Estas son las vías y hay una pequeña separación entre vía y vía. ¿Por qué? Porque cuando el tren pasa, como la llanta, bueno, no es la llanta, ¿verdad? ¿Cómo se le podría llamar? Porque no es llanta. La rueda del ferrocarril hace fricción con las vías, eso hace que la vía se caliente de más y como el material se expande, por eso tienen que dejar una pequeña separación para que el metal pueda o tenga espacio para poder alargarse un poquito más. Si no existieran esas separaciones, uno de los fenómenos que pasaría, como no tiene espacio la vía para poder expandirse un poquito más, la vía se levantaría y eso haría que pues el tren saliera, ¿cómo se le llama cuando se sale de las vías? Se me fue la palabra. Bueno, pues sí, se saldría de la vía y el tren no pudiera avanzar, ¿verdad? Se volcaría, se voltearía. Entonces, por eso en las vías del tren siempre dejan, ustedes ahí Se chéquenlo, desvía. si se desvía o se... Es que hay otra palabra que se me fue. Se descarrila, esa es la palabra, se descarrila y pues el tren sale hacia los lados, ¿verdad? Entonces se descarrila. Por eso existe esa pequeña separación entre pedazos de las vías para que el metal se pueda expandir, ¿ok? Y bueno, como decíamos, cuando la temperatura se eleva, el material se dilata. Cuando la temperatura disminuye, el material se contrae, se hace más pequeñito, ¿ok? Entonces, a veces no es muy notorio, no lo podemos percibir a simple vista, pero sí existe este cambio de longitud, ¿ok? Ahorita vamos a hacer algunos ejercicios y ustedes se van a dar cuenta que el cambio de longitud pues va a ser muy pequeñito, pero sí se da el cambio, ¿ok? También pues dependiendo del tamaño del material con el que estemos trabajando y también dependiendo pues de la temperatura, ¿ok? Y acuérdense que entre mayor temperatura, mayor dilatación, entre menor temperatura existe una contracción. Y vamos a estar trabajando con algo que se llama coeficiente de la dilatación lineal, que lo vamos a expresar con esta letra alfa, es una letra griega también. Este va a ser un valor constante dependiendo del material que estemos analizando. Así como cada material tiene su propia densidad, acuérdense que estábamos hablando el primer parcial, que hay propiedades específicas. Entonces, cuando hablamos de la dilatación lineal, dependiendo del material que estemos trabajando, pues va a tener su propio coeficiente de dilatación. Y por acá les voy a mostrar la tablita que está bien en su libro. Está bien en la página 77. ¿Ok? Eh, Aquí vemos que cada material pues va a tener su propio coeficiente de dilatación lineal. Por ejemplo, el hierro, su coeficiente es de 11.7 por 10 a la menos 6. Cuando ya vemos aquí
esta notación científica, que es a la -6, pues estamos hablando que es algo muy pequeñito. Sin embargo, pues sí, vamos a notar ahorita cambio en longitud. La unidad de medida para el coeficiente de dilatación es grados centígrados a la -1. Esto es como el inverso de los grados centígrados. Ahorita lo vamos a ver en las fórmulas por qué está así, y es pues para simplificar un poquito las unidades de medida. Pero esto es grados centígrados a la -1. O sea, es el inverso de la temperatura. ¿Ok? Aquí tenemos el del aluminio, cobre, plata, plomo, níquel, acero, zinc y vidrio, que son con los materiales con los que vamos a estar trabajando, con algunos de ellos en los siguientes ejercicios. Por ahí se me pasó a ponerlo, pero ustedes lo tienen ahí en la página 77. Arribita vienen dos dibujos. El primer dibujo es la dilatación lineal, que esta, pues como les digo, la longitud aumenta cuando se aplica calor, y ustedes pueden ver ahí la primera barrita, L0. Ahorita vamos a ver qué significa cada letra. L0 pues es la longitud inicial, ese sería como que el tamaño normal de la barra. Y luego la siguiente imagen ahí abajito dice pues que creció, ¿verdad? Y crece una parte que es la que de color verde. Ya eso se le conoce como diferencia de longitud. ¿Qué tanto creció? En la segunda imagen, pues lo vemos al revés. Vemos una barra más larga, pero cuando la temperatura disminuye, se genera una contracción, o sea que se hace más pequeñito, y por ahí pues podemos notar que hay una diferencia de longitud. ¿Ok? Entonces, eso es prácticamente con lo que vamos a estar trabajando en esta clase. Ahora, las fórmulas. Estas fórmulas se ven un poquito complicadas, pero ustedes van a darse cuenta que al momento de trabajarlas, pues no lo son tanto. ¿Ok? Tenemos la primer fórmula. Dice así: longitud final, la F es de final, es igual a la longitud inicial que multiplica a esto que está aquí adentro, que sería 1, más el coeficiente de dilatación, que multiplica a la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Ok? LF pues es la longitud final, L0 es la longitud inicial, el alfa es el coeficiente de dilatación, que este es el que va a cambiar dependiendo del material que vamos a utilizar. La T mayúscula con la F es la temperatura final, la T mayúscula con el 0 es la temperatura inicial, y aquí está el delta L, que sería la variación lineal. ¿Qué tanto creció o qué tanto se redujo el material al momento de pues medirlo con diferentes temperaturas? ¿Ok? Acuérdense que la longitud pues siempre la vamos a estar midiendo en metros. La temperatura en este caso la vamos a estar midiendo en grados Celsius o en centígrados. Y el coeficiente de dilatación pues les digo que es el inverso de la temperatura. ¿Ok? Así es como lo vamos a estar midiendo. Recuerden que si hay una medida que está en centímetros, en milímetros, en kilómetros o cualquier otra medida, pues hay que convertirla siempre a metros. ¿Ok? Y la temperatura, pues aquí no vamos a batallar porque siempre nos la van a dar en grados Celsius, pero si nos la dieran en kelvins, si nos la dieran en Fahrenheit, pues hay que convertirla a Celsius. ¿Ok? La segunda formulita es delta L, quiere decir la diferencia de longitud. Esa la vamos a calcular restando la longitud final menos la longitud inicial. Son dos fórmulas y las dos las vamos a estar utilizando en los siguientes ejercicios. ¿Ok? Vamos a hacer, son 6 problemas. Me gustaría que hiciéramos 3 aquí en clase y que ustedes hicieran otros 3. Nada más que pues a ustedes son las que van a decidir, ¿verdad? ¿Qué problemas quieren hacer? ¿El 1, 3 y 5 o el 2, 4 y 6? ¿Los pares o los impares? Ustedes deciden, Aurora y Jocelyn. ¿Somos los pares o los impares? Estamos en la página 78 y 79. Igual los 6 problemas se van a resolver de la misma forma. Yo les voy a ayudar ahorita con 3 y ustedes van a hacer otros 3, pero ustedes díganme cuáles quieren hacer ahorita.
Yo creo que los impares. Ok, los impares. Aurora, ¿está de acuerdo? Sí. Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar con el problema número 1 y vamos a poner mucha atención en lo que nos dicen. Aquí dice la pregunta, ¿cuál es la longitud final de una varilla de hierro a una temperatura de 36 grados Celsius si a 22 grados Celsius tiene una longitud de 12 metros? Y luego pregunta, ¿cuánto se dilató? Aquí ya nos está diciendo que la longitud va a aumentar, ¿ok? Entonces vamos a observar los datos que nos están dando. Dice, ¿cuál es la longitud final? Pues es la LF, la que vamos a encontrar. Dice que a una temperatura de 36 grados, esta temperatura que nos están dando, aunque pareciera que es la primera y que es la temperatura inicial, es la temperatura final, porque eso es ya, dice cuál es la longitud final a esa temperatura. Entonces, esta sería temperatura final es igual a 36 grados Celsius. Y luego dice, si a 22 grados Celsius tiene una longitud de 12 metros, entonces a la temperatura inicial serían 22 grados Celsius, tiene una longitud inicial de 12 metros. ¿Ok? Ya están las unidades de medida como las necesitamos, en grados Celsius y en metros. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que el material de la varilla es de hierro. Y aquí yo ya me adelanté y ya les puse que el coeficiente de dilatación del hierro es de 11.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. O sea, aquí lo podemos poner como dato. Alfa es igual a 11.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y lo que queremos encontrar pues es la longitud final. Y también nos pregunta la diferencia de longitud o cuánto se dilató. Son dos incógnitas las que vamos a encontrar. Vamos a comenzar con la primer formulita, que sería longitud final es igual a la longitud inicial, que sería 12 metros. Aquí no voy a poner unidades de medida para que pueda caber, porque va a estar larga la formulita. Sería 12 metros que multiplica a 1 más al coeficiente de dilatación, que sería 11.7 por 10 a la menos 6. Abro paréntesis, que multiplica a la temperatura final, que es 36 grados, menos la temperatura inicial, que es de 22 grados. ¿Ok? Ahí está sustituido. Bueno, aquí se cierra el corchete. Aquí está ya sustituida la información o los datos en la primera fórmula. Siempre vamos a usar esta primera y luego esto como segunda fórmula. Ok, ¿cómo le vamos a hacer aquí? Aquí vamos a tener que estar tomando todos los decimales o la mayor cantidad de decimales, ¿ok? Para poder encontrar una solución pues más cercana a lo que debe ser. Fíjense bien, podemos poner todo lo que está aquí en la calculadora o lo podemos ir haciendo por partes. Eso pues ya va a depender de cada quien. Ok, por ejemplo, si lo ponemos todo, vamos a poner 12 y luego aquí sigue un corchete, pero como no hay corchetes en la calculadora, abro un paréntesis. Luego ponemos 1 más 11.7 y luego acuérdense ponerle exp para que salga el por 10 o para que salga la e. A la menos 6, aquí le pongo a la menos 6. Y luego aquí se abre otro paréntesis para poner el 36 menos 22. Cierro el paréntesis de la temperatura y luego cierro el paréntesis del corchete que pues no teníamos corchete, ¿verdad? Y cerramos el paréntesis pues del primero que habíamos puesto. Le damos igual y observen ahí el resultado que nos da, que es 12.00 y vamos a poner todos los decimales. 12.0019.656. Aquí le vamos a poner. Igual lo podemos poner a este lado, que es la solución. Longitud final, 12.0019.656. ¿Ok? Y sería en metros. Listo. Si lo hacemos por partes, también lo podemos hacer por partes.
por si acaso no confían en ponerlo todo junto, lo primero que tendríamos que hacer es resolver la diferencia de temperaturas, que es lo que está en paréntesis. Primero se resuelve lo que hay dentro de paréntesis. Lo voy a hacer aquí igual el proceso completo. 12 corchete 1 más 11.7 por 10 a la menos 6. Si a 36 le restamos 22, acá lo podemos hacer, 36 menos 22, eso es igual a 14. Ok, y le ponemos por acá 14. Luego, este 14 se tiene que multiplicar por el coeficiente de dilatación. A ver, me escribo aquí este número bien. Se ve medio feito. Luego, este 14 se multiplica por el coeficiente de dilatación. Entonces, aquí al resultado de la calculadora le pongo por 11.7 x a la menos 6. Y ahí me va a dar ese valor. Lo podemos poner por acá igual. Longitud final es a 12, que multiplica a 1 más, y el resultado nos dio 1.638 por 10 a la menos 4. Luego a ese resultado le vamos a sumar 1 en la calculadora, más 1, y nos da todo eso. 1.0001638. 12 que multiplica a 1.00 son 3 ceros. 1638. Ok, aquí para esta multiplicación ya se eliminó el símbolo de grados Celsius, por eso por ahí había un menos 1. Ahora sí, multiplicamos eso por 12, aquí en la calculadora multiplico por 12 el resultado que obtuve, y ahí está. Ahí está el resultado que habíamos puesto por acá, 12.00, 19,656. ¿Se fijan? Es lo mismo. Este resultado pues está acá. Lo pueden poner todo directo en la calculadora o simplemente irlo haciendo por pasos. De las dos maneras pues les tiene que dar lo mismo, ¿ok? Entonces este ya quedó, es el primer resultado, perdón, que obtuvimos. Luego nos pregunta cuánto se dilató, entonces hay que usar la segunda formulita. Delta L, o la diferencia de longitud, es igual a la longitud final, que es toda este resultado con todos los decimales, 12.00 19,656 metros, menos la longitud inicial, que la tenemos por acá, que es de 12 metros. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí ya tengo el resultado en la calculadora, ya nada más a esto le resto 12 y observen la respuesta. La respuesta o la diferencia o lo que se dilató la varilla fue de 1.9656 por 10 a la menos 3 metros. Aquí le ponemos a un ladito. 9656 por 10 a la menos 3 metros. Si se fijan, es una cantidad muy pequeñita porque tiene exponente a la menos 3 en nuestra notación científica, perdón. Es muy pequeñito, pero pues sí existe una dilatación, sí existe un alargamiento de la varilla por el aumento de temperatura. Igual a lo mejor el aumento de temperatura no fue mucho, por eso no se extendió, no se expandió tanto. Pero ahí está. Esa sería la forma en la que vamos a estar trabajando con estos 6 ejercicios. Como les digo, los 6 van a ser así lo mismo. Vamos a primero calcular la longitud final y luego ya con eso vamos a calcular la diferencia de longitud o la variación de longitud. Cuando sale positivo el resultado aquí de la diferencia, pues estamos hablando de que se dilató, hay una dilatación. Cuando el resultado sea negativo, entonces estamos hablando que fue una contracción, que en lugar de alargarse se hizo más corto el material. ¿Ok? Muy bien, vamos a hacer los impares, ¿verdad? Habíamos dicho. El problema número 2, lo van a hacer de tarea, pero vamos a sacar los datos. Dice, las vigas de acero, aquí ya sabemos que es acero, aquí ya me había adelantado yo y les puse el coeficiente de dilatación.
Las vigas de acero que forman las vías del tren tienen una longitud de 260 centímetros a 18 grados Celsius. Ahí tenemos la temperatura inicial. Bueno, primero la longitud inicial, que son los 260 centímetros. Aquí nos están dando centímetros, entonces hay que convertirlo a metros. ¿Ok? Longitud inicial, 260 centímetros, pero ustedes lo tienen que convertir a metros. Aquí ya les dejé la unidad o la equivalencia para hacer la conversión. Luego tenemos la temperatura inicial, que es 18 grados Celsius. Y luego pregunta, ¿cuál será la longitud en metros si en un día de verano la temperatura alcanza los 42 grados Celsius? Esa sería la temperatura final, 42 grados Celsius. Y pues nos pregunta, tenemos el alfa, que es el coeficiente de dilatación, 11.5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Nos piden encontrar la longitud final y nos piden encontrar la diferencia de longitud. ¿Ok? Aquí lo único que hay que hacer pues es convertir estos centímetros a metros. Ya que lo tengamos, pues sustituimos todo en las formulitas y ya vamos sacando el resultado. ¿Ok? Vamos a hacer el problema 3. Este sí lo vamos a hacer ahorita. ¿Hasta aquí vamos bien? Por ahí ya vi que ya llegó Wizard. ¿Estás con el primer ejemplo? ¿Con el ejercicio 1? Bueno, supongo que vamos bien. Problema número 3. Dice un cable de cobre. Aquí ya nos están diciendo de qué material es. Ya me adelanté yo y aquí les puse el coeficiente de dilatación del cobre. Dice un cable de cobre a 38 grados Celsius mide 365 metros de longitud. Ya está en metros. Temperatura inicial 38 grados Celsius. Longitud inicial 365 metros. Dice, ¿cuánto medirá si la temperatura baja hasta alcanzar los 6 grados Celsius? Aquí fíjense cómo la temperatura final dice que disminuyó. Entonces no pasa nada que sea menor a la temperatura inicial. Es válido. El coeficiente de dilatación pues es 16.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Queremos conocer la longitud final. Y luego aquí dice, ¿cuál será su contracción? O sea, ya nos están diciendo que se va a contraer. Queremos saber cuál es la diferencia de longitud al final. ¿Ok? Bueno, sustituimos en la primera fórmula. Tenemos longitud final es igual a la longitud inicial, que son 365 metros, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación, 16.7 por 10 a la menos 6. Ya no voy a poner unidades de medida. Abrimos paréntesis, va la temperatura final, que es 6 grados, menos la temperatura inicial, que es de 38 grados. Cierro paréntesis, cierro corchete. ¿Ok? Vámonos a la calculadora. Y vamos a hacerlo todo, vamos a poner toda la información. Vamos a poner 365 metros. Abrimos paréntesis. Ponemos, en lugar del corchete, porque aquí no hay corchetes, ponemos 1 más 16.7 x, o el por 10, a la menos 6. Abro el nuevo paréntesis, que es el de la temperatura, y ponemos 6 menos 38. Cierro el paréntesis de la temperatura y cierro el paréntesis que cambiamos porque no hay corchete. Le damos igual y ahí está el resultado. Vamos a ponerlo con todos los decimales que nos salen para que sea un poquito más exacta nuestra respuesta, ¿ok? Ahí sería, a ver si no se le mueve. La longitud final es de
364.8049.44 metros. ¿Okay? Hay que poner todos los decimales que nos salgan ahí en la calculadora para que el resultado sea un poquito más exacto. ¿Ok? Listo. Ya si ustedes quieren hacerlo por pasos, pues ya saben que primero lo del paréntesis, luego lo que sale lo multiplico por el coeficiente de dilatación, lo que sale le sumo 1 y lo que sale lo multiplico por 365. Vamos a ir siempre de aquí para acá. Coeficiente, bueno, ahora diferencia de longitud, pues vamos a poner aquí la longitud final menos la inicial. La final pues es todo esto, con todos los decimales. 364.8049.44 metros, menos la longitud inicial que es 365 metros. ¿Ok? ¿Cuánto les da ahí a ustedes? Les va a dar negativa la respuesta. Sí, siempre van a ser dos datos, la longitud final y la diferencia de longitud, o la variación de longitud. ¿Ok? Si le ponemos aquí menos 365, ahí está, nos va a salir lo mismo que Jocelyn nos está compartiendo, menos 0.195056 metros. Y listo, ese sería el resultado. En ocasiones pues nos va a quedar así, o en ocasiones nos va a quedar en notación científica, según la calculadora y según los decimales que tengamos. En este caso pues no nos dio notación científica, pero así está bien. Listo. Fíjense cómo salió negativo, eso quiere decir que hubo una contracción del material. No se dilató, o sea, no se alargó, sino que se acortó. Eso es lo que nos dice el signo negativo, y por aquí pues ya nos habían dicho, ¿verdad? La misma pregunta nos adelantaba que el resultado tenía que ser negativo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? Está fácil, ¿verdad? Las fórmulas se ven medias extrañas, medias feas, pero es algo que sí pueden ustedes hacer. Problema 4, este lo van a hacer ustedes de tarea. Pero vamos a sacar los datos. Dice, en el laboratorio se utiliza un agitador de frío, así dice, o le puse mal, de vidrio. Un agitador de vidrio de 30 centímetros de longitud a 20 grados Celsius. Sí, porque acá está el coeficiente de dilatación. Que al realizar un experimento se somete a un aumento de temperatura. ¿Cuál será la longitud al alcanzar los 45 grados Celsius? Bueno, pues ya sabemos que la longitud inicial es de 30 centímetros. Ustedes lo tienen que convertir a metros. Aquí está la equivalencia que van a usar. Luego la temperatura inicial es de 20 grados Celsius. La temperatura final es de 45 grados Celsius. El coeficiente de dilatación del vidrio es 7.3 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Y lo que nos piden pues encontrar es la longitud final y la variación de longitud. ¿Cuál es su variación? ¿Cuánto aumentó o disminuyó? Ustedes ahí se van a dar cuenta si se aumentó o disminuyó la longitud. ¿Ok? Y bueno, ya ustedes sustituyen aquí en la formulita 1, después en la formulita 2 y listo. ¿Ok? Vámonos al problema 5. Dice aquí, las vigas de hierro que forman la estructura de un puente peatonal miden 2 metros a 40 grados Celsius. ¿Cuánto medirán si la temperatura cambia a menos 2 grados Celsius? ¿Cuál será su contracción lineal? Aquí ya nos están diciendo que nos va a quedar negativo. Y aquí nos está diciendo que el material es de hierro. Acá está su coeficiente de dilatación. Ok, entonces vamos a empezar.
La longitud inicial es de 2 metros. La temperatura inicial es de 40 grados Celsius. La temperatura final es de menos 2 grados Celsius. Coeficiente de dilatación 11.7 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Luego nos piden la longitud final y la variación lineal. La variación de longitud. Vamos a sustituir en la formulita 1. Longitud final es igual a la inicial, que es de 2 metros, que multiplica a 1 más el coeficiente de dilatación, que multiplica a la diferencia de temperatura, que sería la final menos la inicial. ¿Ok? Ahí nada más tengan cuidado con los signos, porque por ejemplo la temperatura final es menos 2, y luego le debo de restar la inicial, que es 40. Por eso queda así, menos 2 menos 40. ¿Ok? Vamos a meter toda la información de una vez a la calculadora. Tenemos 2, paréntesis, 1 más 11.7 x a la menos 6. Abro nuevo paréntesis, menos 2 menos 40. Cierro paréntesis, cierro corchetes. Igual a, y nos da todo eso. 1.9990.172. Esa es la longitud final. 1.9990.172 metros. Estamos trabajando con metros. Listo. Luego vamos a sacar la variación lineal. Variación lineal es igual a la longitud final, que es la que acabamos de encontrar, 1.9990.172 metros, menos la longitud inicial, que es de 2 metros. Aquí en la calculadora, ahí ya lo borré. 1.9990.172 menos 2. Y ahí nos va a dar, fíjense que aquí ya nos dio notación científica, porque pues la longitud es muy pequeña, o sea, la diferencia es muy pequeña. Menos 9.828 por 10 a la menos 4 metros. Y listo. Y observen cómo salió negativo, entonces pues sí es una contracción. Hubo una disminución de longitud. Algo bien pequeñito, pero pues sí se disminuyó. ¿Ok? Y bueno, está el problema número 6, que ese ustedes lo van a hacer de tarea. Pero vamos a sacar ahí los datos. Dice, ¿cuál será la longitud de una varilla de acero? Aquí está ya el coeficiente de dilatación del acero. A menos 5 grados Celsius, si a 28 grados Celsius mide 18 metros. Encuentra también su variación lineal. Bueno, pues tenemos ahí la temperatura final, que debe ser de menos 5 grados Celsius. Luego tenemos la temperatura inicial, que es de 28 grados Celsius. La longitud inicial, que es de 18 metros. Tenemos el coeficiente de variación de dilatación, 11.5 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Queremos encontrar la longitud final y la variación de longitud. ¿Ok? Aquí ya no hay que hacer conversión, ya está todo en metros. Ya ustedes sustituyen para encontrar la longitud final en la primera fórmula, y luego sustituimos la información en la segunda fórmula para encontrar su diferencia de longitudes o su variación de longitud. ¿Ok? Acá, sí, el problema 2, 4 y 6 van a ser de tarea. Nosotros aquí nada más íbamos a hacer los impares. Vamos a regresarnos al problema 1. Ese fue el problema número 1. Ahí en donde dice fórmula y operación, ahí sí lo hice todo así desarrollado, o más bien paso a paso, para que ustedes vean que también lo pueden hacer paso a paso, o lo pueden meter todo a la calculadora.
Nada más tengan mucho cuidado con los signos, con el orden de los paréntesis, que si estén abriendo y cerrando, para que sea el mismo resultado. Y bueno, ese fue el problema número 1. El problema número 2, acuérdense aquí, los 260 centímetros hay que convertirlo a metros. Por ahí acuérdense la tablita de conversión. Quiero convertirlo a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. Entonces aquí lo que hay que hacer es dividir 260 entre 100. Y ya, ustedes van a ir sustituyendo para sacar la longitud final y luego para calcular la diferencia de longitud o la variación de longitud. El problema 3, ese sí lo hicimos. Problema 4, ese es de tarea. Igual aquí los 30 centímetros los tienen que convertir a metros. Un metro equivale a 100 centímetros. El 30 se divide entre 100. Ya ustedes ahí ponen la cantidad en metros y sustituyen para encontrar la longitud final y la variación de longitud. Problema 5, ahí está resuelto. Problema 6, ahí están los datos. Ya nada más para que ustedes sustituyan, resuelvan y listo. Eso sería todo por la clase de hoy. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia? La tarea ya saben que la pueden subir todavía hasta el domingo antes de medianoche para bueno, por ahí se está agregando alguien, pero ya terminamos, Marshall. Estamos terminando. Pero igual está grabado ya la sesión para que puedan ustedes consultar la información. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios, muchachos, sugerencias? ¿Todo bien? Empezamos temprano la clase de hoy por si acaso nos faltaba tiempo, porque teníamos que ver lo de 2 clases, porque no tuvimos, acuérdense que el martes no nos pudimos conectar por cuestiones del clima, que no había luz y no había internet, entonces por eso hoy nos tuvimos que conectar tempranito. El día de hoy pues estuvimos platicando acerca de las formas de propagación, estuvimos hablando de la dilatación de los cuerpos y que hay 3 tipos, la lineal, superficial, volumétrica, y en esta sesión, en esta semana, pues solamente había que ver lo que es la dilatación lineal, que por ahí nos referimos a los alambres, las varillas y las barras como formas lineales que se pueden dilatar, pueden incrementar su longitud o se pueden contraer, o sea, pueden reducir su longitud. Se dilatan con el calor, se contraen con el frío. ¿Ok? Por ahí, dependiendo del material, pues cada quien va a tener su propio coeficiente de dilatación lineal, que es con lo que estuvimos trabajando hace un momento. Estas son las 2 fórmulas con las que se están trabajando en esta tarea. Ahí está lo que significa cada uno. Esto también viene en su libro. Y pues ahí están el ejercicio 1, 3 y 5, los contestamos en esta clase. Problemas 2, 4 y 6, esos son los que ustedes van a realizar de tarea. ¿Ok? Igual, para los que llegaron un poquito tarde, pues va a estar el video hoy más tardecito, los subo a YouTube y se los comparto en Brightspace para que ustedes puedan realizar la tarea de la semana. ¿Ok? No sé si quieren comentar algo al respecto. Voy a detener la grabación para que el video pues no se haga más largo.